Entonces aquí, en esta parte, cuando empiezan a llegar más personas, es que empieza la primera etapa evolutiva de Bitcoin, y eso es lo que veremos a la continuación con la llegada de ciertos personajes de peso dentro de lo que sería la comunidad. Entonces, en esta primera etapa evolutiva, una de las llegadas más importantes, o uno de los personajes más importantes que llegaron a la comunidad, fue Sirius M o Marty Malmin. Marty Malmin es un conocido desarrollador de Linux que llegó y participó directamente con Satoshi Nakamoto para llegar y permitirnos ejecutar el software de Bitcoin dentro de lo que serían los sistemas Linux o Unix, porque él llegó y modificó el código lo necesario para que esto pudiera ser posible. Adicional a esto, Marty Malmin también es el responsable del desarrollo del primer exchange de Bitcoin, que es New Liberty Standard, y tuvo uno de los primeros intercambios del mundo con respecto a Bitcoin, que fue 5.050 BTC por $5 utilizando una transacción de PayPal. También fue Marty Malmin quien llegó y creó el primer exchange para SEPA, para el intercambio utilizando este sistema bancario en Europa. Y también agregó el soporte multiprocesador y soporte para la red Tor, ofreciéndonos aún mayor seguridad y anonimato para el uso de este tipo de moneda dentro de lo que sería nuestro espacio personal. Este fue uno de los primeros desarrolladores grandes que llegaron a Bitcoin, y es una de las personas que llegó y aportó más en estos inicios de desarrollo a lo que sería el Bitcoin inicial que Satoshi Nakamoto estaba sosteniendo en ese entonces. Luego llegó la otra gran personalidad, que fue Gavin Anderson. Gavin Anderson es conocido por ser el desarrollador del primer faucet de Bitcoin. Si no recuerdo mal, creo que él entregó más de 20.000 Bitcoin utilizando este faucet. Adicional a esto, aquí empiezan los grandes cambios de Bitcoin, porque Gavin Anderson es considerado el segundo padre de Bitcoin al ser la persona que reescribió el código. Es decir, el Bitcoin que Satoshi Nakamoto nos entregó era un Bitcoin que era hackeable, pero poco expansible, en el sentido de que pudiéramos llegar y mejorar sus condiciones o sus capacidades mucho más allá de lo que Satoshi Nakamoto había previsto inicialmente. Fue Gavin Anderson, con sus conocimientos, es un programador experto, quien empezó a reescribir el código del Bitcoin y transformar a Bitcoin en lo que es hoy en día. Él fue el que llegó y comenzó esta reescritura para llegar y construir una plataforma que fuera mucho más ampliable en el tiempo y mantenible también en el tiempo. Entonces, entre esas mejoras, hay mejoras de seguridad, hay mejoras a nivel de red, hay distintas mejoras que llegaron y permitieron que Bitcoin se mantuviera en el tiempo como un software completamente mantenible. Un punto importante, y creo que Juan lo comentó, es que el software de entonces, el que Satoshi Nakamoto nos presentó, las primeras versiones, ya no se ejecutaría y no sería compatible con la red actual. Esto es cierto porque hasta la versión 0.8 de Bitcoin, estamos hablando por aquí en el año 2014-2015, las versiones de Bitcoin utilizaban OpenSSL para llegar y tener unas ciertas funciones criptográficas. Pero de esta versión en adelante comenzaron cambios en estas funciones de Bitcoin, en estas funciones criptográficas, que fueron desplazando poco a poco la compatibilidad hacia atrás. O sea, la capacidad de que otras versiones más antiguas pudieran comunicarse con la red y pudieran seguir funcionando. Es decir, de la versión 0.8 de Bitcoin hacia adelante, todo bien. Pero de la 0.8 hacia atrás, es probable que no podamos llegar y comunicarnos correctamente con la red Bitcoin, y que simplemente no podamos utilizar estas versiones para realizar operaciones dentro de lo que sería la red Bitcoin actualmente. Todo esto, nuevamente, fue un trabajo que Gavin Anderson hizo para llegar y mantener el desarrollo de Bitcoin lo más actual y ajustado a la realidad de las necesidades que los usuarios de Bitcoin y la red misma necesitaban para ajustarse al futuro. Entonces, esta es la primera etapa. Llega la segunda de objetivo en este caso, y vemos a personas como Genghis Amir Taki, que es conocido por desarrollar los Bitcoin Improvement Proposals, las propuestas de mejoras de Bitcoin. Amir Taki es bien conocido por llegar y traer un poco de orden
a lo que sería el desarrollo de Bitcoin con estas propuestas que simplemente permiten que una persona pueda llegar y decir, mira, yo quiero desarrollar esta función va a hacer esto, y una implementación bastante sencilla mostrando cómo puede ser implementada y qué funcionalidad puede agregar dentro de Bitcoin. Así los BIP o los Bitcoin Proposals pueden llegar y ayudarnos a unir o reunir el conocimiento de las personas que están trabajando dentro de Bitcoin para llegar y hacer realidad una propuesta, y si esta es positiva, implementarla dentro de lo que sería dentro de Bitcoin. Los BIP actualmente siguen siendo la herramienta a utilizar para llegar y hacer este tipo de mejoras. Por ejemplo, la mejora de Segwit, la mejora de Taproot, todas ellas tuvieron un BIP y fueron trabajadas durante mucho tiempo para llegar y hacer realidad esa mejora e incluirla dentro de Bitcoin. Sin los BIP, esto no hubiese sido posible, y todo eso se lo debemos a Amir Taaki, que fue quien diseñó este tipo de estructuras para mantener el control de lo que sería el desarrollo de Bitcoin. Adicional a esto, Amir Taaki también diseñó lo que se llama LibBitcoin, que es una librería en C++ que permite desarrollar aplicaciones que usen la red Bitcoin para sus diferentes operaciones. Por ejemplo, queremos hacer un exchange descentralizado utilizando la red de Bitcoin, podemos hacerlo utilizando LibBitcoin, programando en C++ todo lo que sería nuestro cliente, la interfaz, todo lo necesario para que este exchange descentralizado pueda funcionar. Un ejemplo de utilidad de esta librería, bueno, lo podemos ver en Bisq, que utiliza una librería muy parecida con extractos de lo que sería el Bitcoin para llegar y hacer posible todo su funcionamiento dentro de lo que sería la red Bitcoin. Inicialmente, Amir Taaki también, por ser un cyberpunk de estos bastante puristas, se interesó en desarrollar lo que serían las primeras funciones de anonimato completo dentro de lo que sería el uso de nuestras wallets, las dark wallets, que fueron los primeros pasos en este sentido para llegar y brindar seguridad y anonimato a las personas que utilizaban Bitcoin. Otra persona que también llegó y aportó mucho en esta primera etapa evolutiva de Bitcoin fue Laszlo Haynes, que todo el mundo conoce por el ser la persona que cambió 10.000 BTC por esas 2 pizzas que nos dan ese maravilloso día del Bitcoin Pizza Day. Él fue uno de los grandes desarrolladores de Bitcoin durante la primera etapa evolutiva de este software. Y es más que todo conocido por 2 cosas que extrañamente no se le recuerdan mucho a nivel comunitario, pero fue el desarrollo de lo que sería el cliente para Mac OS, es decir, la capacidad de correr Bitcoin dentro del sistema operativo Mac OS. Esto fue una tarea que Satoshi Nakamoto le entregó personalmente a él, porque Satoshi Nakamoto solo programaba en Windows y Laszlo, si tenía una máquina con Mac OS, tenía el conocimiento y podía programar este cliente. Así que Laszlo en 2010 fue el que hizo posible que los sistemas operativos Mac pudieran llegar y también participar dentro de lo que sería el consenso de Bitcoin y poder enviar y recibir transacciones utilizando el software de Bitcoin. Pero hay un punto muy importante, y eso está muy olvidado en lo que sería la historia del Bitcoin, es que Laszlo fue la primera persona en desarrollar un minero para GPU. Laszlo, en un mensaje a Satoshi Nakamoto, un email, le dio a conocer de que había desarrollado con éxito lo que sería el primer minero para GPU de Bitcoin. La capacidad de llegar a utilizar GPUs, tarjetas gráficas, para llegar y minar Bitcoin. Sin embargo, Satoshi Nakamoto, al recibir la noticia, tuvo una reacción un tanto, digamos que no le gustó mucho la historia de que pudiéramos minar con Bitcoin en los primeros años de vida de lo que sería la red, debido a que esto iba a impulsar la competencia, y que en ese momento la red no tenía muchos nodos, no tenía mucha capacidad minera. El hecho de que llegaran este tipo de mineros a la red simplemente iba a centralizar el poder de la minería, y cuando Satoshi Nakamoto le dijo que esto debería esperarse un poco más, Laszlo atendió el llamado y dijo, bueno, detengamos el desarrollo, vamos a esperarnos y luego lo lanzamos cuando la red esté mejor preparada.